Bueno, vamos a comenzar esta actividad. En principio nos presentamos. Somos la cátedra de Ética, Deontología y Problemáticas de Bioética de la Universidad y Salud, la Facultad de Psicología de la Universidad y Salud. De verdad somos una cátedra, tanto la carrera de Psicología como la cátedra están iniciando este cuatrimestre. Es una materia cuarto año, es la primera cohorte de la Facultad de Psicología, una carrera reciente para salud y primer cuatrimestre que dictamos esta materia. Y pensamos como actividad, porque es fundamental a nuestro recorrido como cursada, no solamente trabajar cuestiones éticas y deontológicas, sino ingresada a la problemática de bioética. Pensamos como actividad justamente este encuentro de hoy sobre el rol del psicólogo y las psicólogas en comités de bioética. Hago una mínima presentación de la cátedra y pasamos a la actividad. La cátedra estoy como titular, bueno, me conocen, Darío Groel, y me acompaña Lucila López e Inés von Bernig como enseñantes, docentes, enseñantes de la cátedra. Candela Franchi y Esteban Montaña son colaboradores de la cátedra y bueno, y están hoy presentes las alumnas también de la cátedra. Así que muchas gracias por participar y los dejo con Lucila López, que va a hacer la presentación de la actividad. Bueno, buenos días a todos, gracias por participar. Bueno, como les decía Darío, en la lógica y como lo pensamos como parte de la cursada, nos damos el gusto, la verdad, de invitar para esta actividad a una querida colega y compañera del hospital, que es la licenciada Mónica García Barté. Ella es licenciada en Psicología y licenciada en Antropología Social, es psicóloga de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es también integrante del Comité de Bioética en el hospital. Entonces nos pareció como muy oportuno, teniendo en cuenta su recorrido, que por ahí ella nos pueda hacer primero una presentación para quienes por ahí no estamos tan al tanto, y digamos, y sobre todo para los alumnos, de qué se tratan los comités de bioética en un hospital, y bueno, y presentar cómo pensar y para poner a problematizar y después a dialogar la inserción del psicólogo, digamos, en este ámbito de trabajo. Así que bueno, Mónica, muchísimas gracias y te damos la palabra. Bueno, gracias por la invitación. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Yo me tienen que habilitar? Ahí te Dice habilito, Darío, te tiene que sí, ahí habilitar. te habilito. Listo. Bueno, pues ya les cuento un poco más o menos cómo pensé en este encuentro. Primero voy a hacer una breve introducción a lo que es la bioética y cómo trabaja un comité de bioética, y me pareció interesante comentarles algunas viñetas clínicas del trabajo que hacemos nosotros en el hospital. Justamente los casos que voy a mencionar son casos que fueron eh, tomados sobre la base de casos reales que trabajamos en el hospital, pero que bueno, fueron modificados y anonimizados todos los datos a los efectos docentes. Así que bueno, vamos a ver para ir empezando. A ver, para ver la presentación. Ahí está. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, como decía Lucila, yo estoy en el Hospital Gutiérrez e integro ya hace varios años el Comité de Bioética del hospital. Primero, bueno, vamos a ver un poco qué es la bioética y cómo surge la bioética, sobre todo en los ámbitos institucionales, en los ámbitos hospitalarios. La primera vez que aparece esta palabra, bioética, la trae Potter en la década del 70, 1970, 1971, en un texto que él escribe, en donde plantea que la bioética es un puente entre la ética y las ciencias de la vida. Es decir, trata de articular el saber ético, la reflexión ética, que viene obviamente de la filosofía, ¿verdad? Y esto articulado a las dificultades y a los dilemas que surgían en las ciencias de la vida, particularmente en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, es decir, con todo lo que tenía que ver con la medicina y los equipos de salud.
¿Esto por qué? Porque los avances tecnológicos a partir de la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos en biomedicina fueron muy descollantes, muy vertiginosos, y empezaron a surgir un montón de situaciones en donde se hacía necesaria realmente una reflexión ética. También en la parte de investigación, a lo largo de todo el siglo XX, surgieron un montón de situaciones en relación a la investigación en ciencias de la salud y en medicina que generaron este tipo de preguntas. Pero bueno, yo me voy a centrar en lo que es la bioética clínica, no tanto en investigación, porque es el accionar del comité en el que yo estoy en el hospital. Una de las características, y que bueno, tiene que ver con el título de esta charla, bueno, cuál es el lugar del psicólogo en el comité, es que los comités de bioética son comités interdisciplinarios, muy interdisciplinarios. O sea, no solo reciben aportes de las disciplinas más académicas, podríamos decir, que tienen que ver tanto con las humanidades como las ciencias biológicas, como son, bueno, la medicina, la filosofía, antropología, sociología, psicología, derecho, sino que también reciben aportes de otros aspectos que tienen que ver con la vida de los sujetos, como por ejemplo las visiones de las religiones, ¿sí? En la mayoría de los comités de bioética se intenta o se espera que participe algún representante de las religiones o de los aspectos espirituales de esa comunidad más importantes. También hay un lugar dentro de los comités de bioética que se llama miembro de la comunidad, que podría decir, bueno, es la voz de la persona, de cualquier persona que se encuentra con esta situación, del vecino del hospital, del vecino de la institución, del centro de salud, que por ahí muchas veces uno necesita esta visión del sentido común que a veces falta cuando las discusiones se enriedan demasiado en lo científico académico. Entonces, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Yo les decía, bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX empiezan a surgir este tipo de dilemas, porque la tecnología permite hacer un montón de cosas. La pregunta ética es si esas cosas que se pueden hacer, se deben hacer, ¿sí? Entonces es ahí donde este encuentro entre las ciencias biológicas, las humanidades y la clínica se encuentran para reflexionar. Y por eso es necesario tener un equipo interdisciplinario que promueva esta reflexión, en donde fundamentalmente también esté presente la escucha y el respeto por el otro. ¿Qué hace un comité de bioética? En general, no da indicaciones, sino que da recomendaciones cuando los equipos de salud se encuentran frente a un dilema y tienen que tomar decisiones. Un dilema no es una disyuntiva, elijo A o B, sino que justamente el problema de los dilemas es que generan un conflicto, ponen en tensión distintos aspectos en donde ninguna de las opciones parece ser la mejor posible, ¿sí? Donde todas las opciones que uno piensa no son ni totalmente correctas ni totalmente incorrectas. Eso es un dilema en donde, bueno, finalmente, como producto de la reflexión y del trabajo conjunto, eh, se trata de encontrar la respuesta lo más adecuada posible al contexto, a la situación y en función del paciente y su familia. En el caso nuestro, es un hospital pediátrico, nuestro comité de bioética justamente tiene además algunas características cuando hablamos de lo que tiene que ver con niños que con adultos se plantean en forma diferente. La bioética tiene todo un desarrollo teórico a partir de esto que yo les decía, a partir de la definición de Potter de 1970-71. Muchos autores han desarrollado las teorías bioéticas. Hay toda una rama que se la llama anglosajona, tiene más que ver con una visión como un poco más pragmática de las cosas, y una visión, y hay otra rama o otra línea teórica se la llama también continental, tiene que ver con los otros países de Europa más latinos, si quieren.
Pero lo que más o menos está claro para todos es que hay algunos principios que son los que guían la reflexión bioética. Algunos autores, yo voy a tomar estos principios de Beauchamp y Childress, que es uno de los más clásicos dentro de la literatura en bioética. Hay algunos autores que plantean que no son 4, sino que son 3, pero bueno, eso es como una discusión más teórica que no vamos a abordar hoy. Lo que sí tiene que estar claro es que, bueno, hay estos principios que guían la reflexión bioética, que son el de autonomía, que tiene que ver por el respeto a la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones. Esto tiene que ver también con un cambio en el paradigma de la relación entre el equipo de salud y los pacientes, en donde los pacientes ya no son tan pacientes, en donde se ha modificado el vínculo médico-paciente y donde los pacientes tienen mucho más, han sido más empoderados, ¿sí? Esto habitualmente, antiguamente, uno decía, bueno, la medicina era como más paternalista, lo que decía el médico era lo que había que hacer. Eh, Actualmente esto ha ido cambiando, incluso en nuestro país, con el marco jurídico, la ley de derechos de pacientes, por ejemplo, en donde el respeto por la autonomía se ha ido, ha estado cada vez más presente. Después tenemos el principio de no maleficencia, que es como el principio básico de la medicina, está ya desde el juramento de Hipócrates, que tiene que ver con el no hacer daño, ¿sí? De forma intencional. Este principio se combina con el de beneficencia, para algunos autores es el mismo, para otros lo rozan, pero tiene que ver con esto justamente. Por un lado, no hacer daño, no hacer el mal, evitar el daño al paciente en forma intencional, pero además, no solo no causar daño, sino que también las acciones del equipo de salud tienen que contribuir al bienestar en forma activa a los pacientes. Finalmente, el principio de justicia, que tiene que ver con la garantía de que haya una distribución justa, ¿sí? Tiene que ver con la solidaridad social, este principio. Justamente los dilemas bioéticos, lo que suele pasar es que hay dificultades, hay tensiones, hay conflicto entre estos principios, ¿sí? Por ejemplo, entre el principio de no maleficencia o beneficencia, en donde el equipo de salud indica un tratamiento determinado que considera es el mejor para el paciente, y el paciente, haciendo uso de su autonomía, decide rechazar ese tratamiento, ¿sí? Entonces ahí hay dos principios en tensión, sobre todo si está en juego la vida del paciente, y sobre todo, por lo menos esto es lo que nos pasa a nosotros en el hospital, o lo que vemos más a- cotidianamente en el hospital, cuando esto involucra a niños y a niñas, ¿sí? En donde quizás hay una diferencia entre lo que opina el equipo médico, el equipo de salud, de lo que sería lo mejor para ese niño o niña, y lo que los padres piensan que es lo mejor para ese niño o niña, ¿sí? Entonces, cuando se producen estos conflictos entre principios, es que surge el dilema, y es que el equipo de salud consulta al comité. El comité es un órgano consultivo en el hospital, y donde cualquier equipo de salud puede acercarse y plantear su consulta. Ahora después ya les voy a contar cómo trabajamos, cómo funciona. ¿Cómo surgen los comités de bioética en los hospitales? Bueno, el antecedente más claro que se conoce es del primer comité que se formó en un centro de diálisis en Seattle en 1962. En ese lugar se desarrolló una técnica que facilitaba la hemodiálisis, ¿sí? Hacía que la hemodiálisis fuese mucho más accesible para los pacientes. El problema es que había más pacientes que aparatos disponibles para realizarla. Y ahí surgió lo que podríamos decir un primer dilema bioética, a cómo distribuimos, cómo determinamos a qué pacientes pueden acceder o no a la diálisis. Ustedes, si se acuerdan, cuando empezó esto surgió
muy claramente hace un par de años, cuando surgió la pandemia de COVID, que una de las primeras cuestiones que surgían y que se preguntaban era, tengo 2 pacientes y un solo respirador, ¿a quién se lo dejo? Eso es un dilema bioético, ¿sí? En donde el equipo de salud tiene que tomar una decisión y donde se genera el conflicto y ahí se plantea el dilema. Bueno, en este primer caso, esta primera situación que se dio en el 62, surgió este primer comité, que se lo llamó Comité de Dios o el Comité de la Vida y la Muerte, ¿sí? Porque pone al equipo de salud en un lugar como muy complicado de tomar una decisión entre la vida y la muerte. Y entonces se les ocurrió armar un grupo de personas que pudiesen debatir sobre este tema, que pudiesen establecer algunos parámetros sobre, bueno, cómo distribuir los aparatos de diálisis entre los pacientes que lo necesitaban. Y entonces pensaron que, bueno, que este comité tenía que estar conformado por gente que no fuesen especialistas, que no fuesen los del equipo de salud que estaba trabajando, sino que fuese externo y que estuviese conformado por gente que no estaba tan ligada a la medicina. Entonces por eso formaron un grupo en donde había una persona, un religioso, un líder religioso, un abogado, uno de casa, esto es lo que yo les decía, que es lo que se denomina el miembro de la comunidad, un funcionario, había un sindicalista y un cirujano. Justamente como eran los nefrólogos los que tenían que tomar la decisión, pensaron que no hubiese ningún nefrólogo en el grupo, que el comité pudiese debatir sin, eh, sin conocimientos específicos de lo que tenía que ver con la nefrología. Bueno, finalmente fue bastante complicado para este comité tomar esas decisiones, como se puedan imaginar, pero bueno, este fue el primer antecedente que sentó las bases y que hizo que se pensara que, bueno, que era necesario que hubiese un grupo interdisciplinario que pudiese reflexionar sobre estos conflictos que iban apareciendo. Con el avance de otras técnicas de toda la tecnología médica, es que fueron apareciendo más dilemas y más necesidades de ver cómo se podían abordar estas cosas. Cuando apareció el tema de los trasplantes, empezó a aparecer la definición de muerte cerebral, cuando un paciente se podía ya decir que estaba en condiciones, que se le podían quitar los órganos para ser donados, cuando no. Con el avance de todos los tratamientos médicos, la definición de paciente terminal también se empezó como a complicar y en donde ahí el equipo de salud tiene que en algún momento tomar una decisión de, bueno, ¿cuándo asumir que ya por el paciente no hay nada más por hacer o cuándo seguir insistiendo en aplicar tratamientos y técnicas biomédicas? Uno de los casos más conocidos, paradigmático, y que fue uno de los primeros que dio lugar a esto, es el de Karen Ann Quinn en el 75, que era una joven que quedó en coma después de tomar barbitúricos y alcohol, estaba con respirador, los padres van a la corte para pedir permiso, autorización para sacarle el respirador, finalmente lo consiguen, cuando le sacan el respirador, la chica no fallece, pero sigue en coma y durante mucho tiempo sobrevivió en estado de coma. Entonces, bueno, son esas situaciones en donde las familias y los equipos de salud se empiezan a preguntar, bueno, ¿hacia dónde va esto? Esto fue acompañado también por, como yo les decía, cambios en el paradigma de la relación entre los equipos de salud y los pacientes, transformaciones socioculturales, en donde el lugar del médico ya fue modificándose socialmente, donde otras disciplinas de salud también empezaron a tener su lugar. Y entonces empezó a ser cada vez más necesario conformar grupos que tuviesen distintos puntos de vista y pudiesen intercambiar sobre esto. En un principio, los comités se reunían como para resolver situaciones como muy atípicas que aparecían en la emergencia y luego empezaron a ser vistos como estructuras necesarias dentro de las instituciones de salud. En,
Actualmente en casi todos los hospitales hay algún tipo de agrupamiento o de comité que cumple estas funciones. Si me quieren interrumpir para hacer alguna pregunta, avísenme, yo sigo. Bueno, como yo les contaba entonces, los comités tienen una composición interdisciplinaria, tienen una metodología de trabajo, se promueve la reflexión ética aplicada a los dilemas que aparecen en la atención de la salud. Después de evaluar las situaciones, el comité hace recomendaciones. Estas recomendaciones no son vinculantes, quiere decir que no son obligatorias del equipo de salud, porque en realidad el comité no le dice a nadie lo que hay que hacer, lo que se puede o no se puede hacer, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. El comité lo que hace es abrir un espacio de reflexión y le acerca al equipo de salud estas reflexiones, pero quien decide en última instancia es el equipo de salud. La toma de decisiones pasa por el equipo tratante. Como les contaba, bueno, yo estoy en el comité de bioética del hospital ya hace varios años, hace por lo menos 10 años, pero el comité es anterior, el comité tiene más de 30 años en el hospital. Se fundó en el año 88, surgió a partir, como yo les decía, como comentábamos en la diapositiva anterior, de alguna situación puntual que generó un dilema. Algunos profesionales sabían algo de esto, habían leído algo, se empezaron a reunir para discutir estas situaciones, se decidió conformar el comité. Se presentó y fue reconocido oficialmente por el hospital en el año 93. Actualmente lo integramos, hay médicos de distintas especialidades, hay médicos clínicos, hay una neonatóloga, hay médicos de terapia, hay enfermeras, una farmacéutica, una trabajadora social, una psicóloga que soy yo, hay una psiquiatra, hay 2 abogados, un abogado y una abogada, y el capellán, participa también el capellán del hospital. A veces incluso se hizo necesario convocar o algún pastor. Hace poco tuvimos una charla con representantes de los Testigos de Jehová, por ejemplo, por el tema de las transfusiones. En algún momento hubo una situación con algún paciente que provenía de provincias del norte, que era de pueblos originarios, se convocó a los líderes de esas comunidades, al chamán o a quien ejercía el liderazgo en esos grupos, y también se lo hizo participar. El comité, pues, como verán, bueno, el comité tiene una conformación estable, que somos el grupo que vamos trabajando, pero en cada situación convocamos también a quien sea necesario para también escuchar otros puntos de vista y otras opiniones. El comité tiene funciones consultivas, ¿qué es esto? Nos puede consultar cualquier equipo del hospital. Funciones docentes, hacemos cursos, damos charlas. Y funciones normativas, a veces hacemos recomendaciones, por ejemplo, sobre cómo hacer un consentimiento informado o ese tipo de cosas. En la ciudad ya hace varios años que hay una ley que regula los comités de bioética, los de investigación y los clínicos dentro de las instituciones de salud de la ciudad. La idea del comité es que sea un espacio de reflexión. Muchas veces, incluso en la vorágine de la atención cotidiana de los pacientes, para quienes vienen a consultarnos, es un rato, un tiempo en donde pueden hablar, se sienten escuchados, e incluso distintas especialidades que están participando del trabajo con ese paciente. El espacio que vienen al comité y se charla del caso es también un espacio en donde se pueden escuchar entre ellos, y que es distinto, por ejemplo, a lo que sería un ateneo clínico, donde se discuten aspectos como más prácticos de, bueno, terapéuticas, diagnósticos. En cambio, en el comité la idea es poder reflexionar justamente sobre todos los otros aspectos que están participando. Bueno, les cuento un poco cómo trabajamos en el comité. En el comité tenemos un formulario con
datos básicos del paciente, de la historia clínica y del cuadro clínico del paciente. Cuando a un equipo de salud, un equipo tratante, se le plantea un dilema frente a una determinada situación clínica, le pedimos primero que complete ese formulario, donde tenemos los datos básicos del paciente, el diagnóstico, el pronóstico, los posibles tratamientos. Esperen que se me fue. Posibles tratamientos, qué han intentado, qué no han intentado, qué proponen. Y sobre todo, cuál es el dilema, ¿sí? Es ya para el equipo de salud, ya sentarse a completar el formulario y pensar por qué nos quieren consultar, ya es un primer paso. Porque incluso muchas veces surge que no todos están de acuerdo sobre qué es lo que van a consultar. Cosas que pueden consultar, por ejemplo, bueno, después lo voy a detallar más, pero una de las más habituales es, bueno, un paciente con un diagnóstico complejo, un pronóstico muy complicado. Bueno, ¿qué pasa si se complica más y tiene un paro? ¿Se reanima o no se reanima? O si hay que decidir un pase a terapia intensiva o no. ¿Se hace el pase a terapia intensiva o no? ¿Por qué se pueden surgir las cuestiones? Porque quizás sea un paciente que ya está asumido como paciente terminal, que pasar una terapia intensiva no le va a beneficiar en nada, y que por el contrario lo va a someter a una serie de maniobras invasivas que no le van a redundar en ningún beneficio, y que quizás, ahí este es el tema de los principios, ¿no? Que quizás le estamos haciendo más mal que bien, digámoslo así, simple. Entonces, bueno, primero le pedimos al equipo que complete el formulario. Ya, insisto, sentarse a completar el formulario los saca un poco de la vorágine, los obliga a revisar un poco la historia clínica, a pensar qué se hizo, qué no se hizo. Por ahí mismo se dan cuenta de que falta hacer alguna interconsulta o algún abordaje que no habían pensado. Tienen que ponerse de acuerdo sobre, bueno, cuál es el motivo por el cual consultan. Nos mandan el formulario y coordinamos una reunión presencial. Bueno, las estuvimos haciendo por Zoom, pero ahora ya volvimos a las presenciales, en donde el equipo tratante, en general es el médico, un médico el que lleva la voz cantante, o un cirujano, pero les pedimos que también participen todas las personas, todas las especialidades, todos los integrantes del equipo de salud que participan del trabajo con ese paciente. Entonces, les pedimos que a la reunión puedan venir la mayor cantidad posible de integrantes del equipo de salud. Vienen los médicos que lo presentan, si han pedido interconsultas con neurología, con endocrinología, con cirugía, con infectología, si hay participación de salud mental, entonces, bueno, si puede participar el psicólogo o psiquiatra que esté trabajando con esa familia, con trabajo social. Les pedimos que la mayor cantidad posible estén. Y se hace la presentación del caso. Ahí es el segundo momento. Yo les decía, bueno, el primer momento en donde el equipo se sienta a reflexionar sobre la consulta es cuando completa el formulario. En la reunión se van desplegando muchas más cuestiones, ¿no? Porque aparecen desacuerdos o distintas opiniones dentro del mismo equipo o entre los interconsultores. Pueden surgir estudios que falten, pueden surgir distintas opciones terapéuticas que no se habían pensado. Ahí nosotros, como integrantes del comité, escuchamos y preguntamos por ahí, pedimos toda aquella información que nos pueda servir para pensar ese paciente. Por ejemplo, bueno, si lo vio alguien de psicología o de psiquiatría, que evaluó, si lo vio la trabajadora social, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo. Pedimos, digamos, tratamos de obtener la mayor cantidad de información posible sobre esa situación y sobre qué es lo que genera el conflicto. Muchas veces nos pasa que cuando llega la consulta al comité, en realidad no hay un conflicto bioético ahí en danza,
sino que puede ser otra cosa. Por ejemplo, problemas de comunicación entre distintos equipos o con los interconsultores, y que se despejan mismo ahí en la reunión, porque quizás, qué sé yo, pónganle si es una consulta de la terapia intensiva y hay una evaluación de neurología, pero en realidad el neurólogo fue a la sala, vio al paciente, dejó anotado la historia y no volvió, y los médicos quizás no pudieron preguntarle todo lo que necesitaban preguntarle, y esto generó algún tipo de problema de comunicación entre los equipos, y bueno, al encontrarse ahí en la misma reunión, van surgiendo otras cosas. O a veces los mismos, algunos integrantes del equipo de salud como que están como muy involucrados con el paciente, porque es un paciente que ven hace mucho, y que, bueno, quisieran seguir haciendo más cosas, más probando otras opciones terapéuticas, y qué sé yo, y bueno, ahí mismo en la reunión puede ir surgiendo hasta dónde seguir y en qué momento parar. Bueno, una vez que el equipo presenta al paciente, que se despejan todas las dudas, se charla largo y tendido sobre todos los aspectos de ese paciente, de la familia y de su situación, de su contexto, el contexto económico incluso, socioambiental. El equipo de salud se retira y nos quedamos los integrantes del comité discutiendo el caso. Ahí entonces, bueno, digamos, la reflexión ética pasa por estos puntos, ¿no? En donde, bueno, tratamos de identificar, bueno, cuáles son los principios en conflictos, cuáles son los valores, hay valores culturales, valores religiosos, que muchas veces están interviniendo. Por ejemplo, un paciente asumido como terminal que se está planteando, bueno, el retiro, lo que se llama el retiro del soporte vital, o la desconexión del respirador, o la disminución de, de maniobras invasivas, y quizás desde la familia hay una visión religiosa en donde eh, piden que se siga insistiendo porque esperan el milagro, o quizás hay una visión de resignación, o quizás esto pasa, la familia materna piensa una cosa y la familia paterna piensa otra, la familiada. Entonces, bueno, nosotros vamos tomando todas estas cosas, tratamos de ir poniéndonos en el lugar. Bueno, pero la mamá de este chico por el que se está consultando, para ella las posibilidades son estas, pero para los médicos, las posibilidades son otras. Y tratamos de ir viendo las opciones de qué es lo que se podría hacer en función de que siempre uno piensa, en el caso nuestro, lo que llamamos el interés superior del niño. ¿Qué es lo mejor para este niño, esta niña o este adolescente? Evaluamos también el marco jurídico, si es necesario, cuando hay decisiones que están como muy al filo de cuestiones entre la vida y la muerte. eh, y sobre todo con adolescentes, todo lo que tiene que ver con la autonomía progresiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los aspectos jurídicos que están involucrados? Después de toda esta deliberación nuestra, entonces nos ponemos de acuerdo en los puntos que nos parece. Esto así puede sonar como sencillo, pero bueno, por ahí lleva varios días, porque nos quedamos discutiendo el caso y nos siguen surgiendo ideas y nos siguen surgiendo dudas, y ahí está bueno justamente esto de lo interdisciplinario, ¿no? Porque, por ejemplo, los médicos se meten por ahí mucho con las cuestiones como más clínicas, o si es un diagnóstico difícil, y si se le hizo tal estudio o tal otro. Y de repente los que no somos médicos y por ahí preguntamos, pero ¿y eso? Hacemos una pregunta que va por otro lado y reconfigura toda la situación, ¿no? Porque de repente uno pregunta, bueno, pero ¿y la mamá qué opina? Y la trabajadora social pregunta ahí, pero si tienen obra social, no tienen obra social, ¿y dónde viven? Entonces, para no irnos porque por ahí, si es desde lo clínico un caso muy interesante, por ahí los médicos se meten más por ese lado, ¿no? Entonces el hecho de que esto de que sea interdisciplinario es como que va descentrando la cosa, y por ahí los que no entendemos de alguna de los aspectos, o los otros que no entienden de los otros, como que hacemos preguntas que
De repente parecen como preguntas muy simples o muy ingenuas, pero que en realidad van al nudo de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, la de la abogada, que de medicina no sabe nada o de psicología no sabe nada, y hace una pregunta como desde afuera, ¿no? Y esto se lo quedan pensando. Entonces, bueno, o al revés, los que no sabemos nada de por ahí del marco legal, bueno, pero ¿y esto que estamos planteando? ¿Tiene un respaldo jurídico? ¿No lo tiene? Bueno, después de todas estas deliberaciones, que pueden llevar varios días, a veces, bueno, las empezamos en la reunión y después las seguimos por mail, ¿no? Vamos como nos van surgiendo cosas. Se hace una recomendación por escrito, en donde se plantean los motivos de la consulta, se identifican estas cuestiones que están puestas acá, los principios, se analizan las posibles opciones y se sugiere lo que el comité considera lo más adecuado en función del interés superior del niño. Se hacen distintas recomendaciones y se entregan al equipo tratante en mano, por escrito, y cuando se lo vamos a llevar, le aclaramos algunas cuestiones. Estas recomendaciones siempre tienen que quedar en la historia clínica, son parte de la historia clínica. Como yo les decía, no son vinculantes. El equipo de salud no tiene, en realidad son recomendaciones. Nunca dicen hagan esto, no hagan lo otro. Pero además el equipo de salud, cuando las lee, tendrá que repensar en función de la consulta que hizo y la decisión final la toma el equipo tratante. Igual nosotros seguimos en contacto y hacemos un seguimiento y por ahí a la semana, a las 2 semanas, nos acercamos a quienes hicieron la consulta y les preguntamos, bueno, finalmente qué decidieron, qué pasó con el paciente. Muchas veces pasa que o sea, la situación clínica de los pacientes cambia, puede cambiar muy rápido, entonces las recomendaciones hechas en un momento, quizás una semana después ya no sirven, ¿no? Entonces es muy dinámico, entonces bueno, también estamos como muy al tanto de qué va pasando, porque bueno, los pacientes responden en forma distinta a una intervención o a un tratamiento o al otro. ¿Qué tipo de consultas nos llegan habitualmente? Bueno, como yo les decía, esto de, bueno, reanimar, no reanimar, pasar a terapia, no pasar a terapia. Cuando hay rechazo a tratamientos, ¿sí? O a las inmunizaciones, pero sobre todo en el hospital, cuando hay rechazo a tratamientos y sobre todo, cuando hay una discrepancia entre lo que opinan los equipos tratantes, el niño o el adolescente y su familia, incluso dentro de la familia. El padre propone una cosa, la madre propone otra. Hay que escuchar al chico o a la nena. Los temas de autonomía y de consentimiento, todo lo que es el consentimiento informado. Y lo que llamamos la autonomía progresiva, que además, sobre todo en la adolescencia, eh, es un tema que hay que ir atendiendo. La distribución de recursos, a veces llegan, bueno, cuestiones que tienen que ver con tratamientos o medicaciones que son muy costosas y hay que hacer toda una movilización de ver cómo se van a conseguir esos recursos, si los pacientes tienen cobertura o no. Todo lo que tiene que ver con la limitación del tratamiento, lo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico del objetivo terapéutico. Esto que yo les decía, por ejemplo, un paciente que tiene una determinada patología y se hace tratamiento y ese tratamiento no funciona y no hay otro alternativo. O quizás el tratamiento alternativo es un tratamiento que ha sido poco probado o que tiene aspectos de reacciones adversas importantes, en donde uno entonces tiene que evaluar, bueno, ¿son más los beneficios o lo que le va a hacer mal al paciente? Y se llama adecuación del objetivo terapéutico porque acompañar en la muerte también es un objetivo terapéutico. Entonces muchas veces tiene que ver con la posibilidad del equipo tratante de decir, bueno, a este chico el pronóstico es malo, ya no se ha podido, la terapéutica que se aplicó no funcionó,
No tiene sentido seguir pinchándolo todos los días para sacarle sangre, para hacer un análisis, si eso no va a modificar una conducta, o si eso no va a modificar las posibilidades de sobrevida del paciente. Esto tiene que ver con lo que llamamos proporcionalidad y futilidad de las acciones terapéuticas, ¿no? Todas las acciones terapéuticas, ¿van a modificar una conducta? ¿Van a hacer en beneficio del paciente? Muchas veces el equipo médico, el equipo tratante está como tan metido en la situación y en el seguir sus protocolos y en el seguir lo que está eh, determinado por hacer, que de repente necesitan como frenar, parar y ponerse a pensar, bueno, ¿y seguimos con esto? ¿Hasta dónde? ¿Tiene sentido? ¿Es éticamente correcto? Esa es la gran pregunta. Vuelvo a la pregunta del principio, que tiene que ver con la bioética. La tecnología me lo permite. Yo puedo mantener un paciente con medios mecánicos, con respirador, muchísimo tiempo. Puedo hacer intervenciones quirúrgicas sumamente complejas, con técnicas súper avanzadas, pero ¿corresponde hacerlas? ¿Es éticamente correcto aplicar todas estas cosas en cada caso en particular? Bueno, eso es lo que reflexiona la bioética. Les voy a contar algunos casos. Estos dos primeros se los menciono nomás, les cuento como por ejemplos de lo que llega como consulta al comité. Y después ahí les voy a contar un caso como más en detalle, también para mostrarles que no todas las consultas tienen que ver con situaciones como tan complejas y complicadas y tan al borde de la vida y la muerte. A veces las consultas pueden no ir por ese lado, pero también plantear dilemas bioéticos. Yo quería hacer Eh, una pregunta, si se sí, puede. sí, claro, sí, La sí, dejo sí. planteada. Digamos, en lo que vos contabas de la conformación del comité, que es bastante interdisciplinario, todos igual manejan conceptos básicos, los principios, teorías bioéticas, etcétera, ¿no? Más allá de Sí. que cada uno pertenece a una disciplina específica. A mí me interesaba mucho preguntarte si te parece, desde tu visión y desde tu experiencia, si hay un aporte específico del psicólogo o de salud mental a esa mirada bioética y cuál sería, digamos, si te parece que la hay, o se aúna a la mirada que todos construyen, bueno, en ese momento con cada situación, ¿no? Pero si hay algo como una mirada, un aporte específico desde nuestro Sí, rol de a salud ver. mental. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfecto. Mira, por un lado, justamente la reflexión bioética está atravesada por lo interdisciplinario, pero bueno, como bien vos decías, todos tenemos como una cierta formación básica en los conocimientos de bioética. De hecho, uno de los requisitos para integrar el comité, o sea, el comité puede integrarlo cualquiera, puede pedir cualquiera el ingreso al comité. Tenemos un reglamento interno de funcionamiento. Una de las cosas que pedimos es que haya cierta formación en bioética, ¿sí? Em, el aporte específico del psicólogo de salud mental justamente es el que tiene que ver con nuestra profesión, ¿sí? Muchas veces, o sea, lo que nosotros aportamos es todo lo que hace al vínculo, a los aspectos familiares, los aspectos los aspectos emocionales de los pacientes. Por ejemplo, ¿no? Si, bueno, un paciente que rechaza un tratamiento, bueno, ¿cuál es la implicación subjetiva de ese paciente en ese rechazo del tratamiento? ¿Sí? Porque, por ejemplo, como un clásico, sabemos que los testigos de Jehová tienen por su construcción de creencias en relación a rechazan las transfusiones de sangre. Pero ¿cómo esto es vivido por cada uno de ellos cuando están frente a la situación? ¿Sí? ¿Cómo es vivido por el paciente o por su familia cuando está frente a esa situación? Si no nos quedamos como en la superficie, bueno, los testigos de Jehová no que rechazan las transfusiones, listo, ¿no? Entonces, bueno, desde lo nuestro es
tratar de ver cuál es el posicionamiento subjetivo de los pacientes y la familia. O por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en el caso que sigue. Cuando un papá o una mamá rechaza un tratamiento, o al contrario, o rechaza una indicación médica, o pide una determinada intervención que quizás no es del todo lo mejor para ese chico, bueno, ¿cuáles son sus aspectos subjetivos que están ahí en juego, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte desde salud mental básicamente es ese, que se da en la discusión, ¿no? Porque con la discusión ya les decía, por ejemplo, se trata, bueno, por ejemplo, este primer caso, ¿no? Que era un adolescente de casi 16 años, pero no los había cumplido, que tenía un tumor en una pierna. Y bueno, la indicación médica era que había que amputar. Se le explicó a la familia, bueno, por supuesto, todo esto genera angustia, genera toda una conmoción familiar. La familia, bueno, apoya al equipo médico y en esta decisión que para el equipo tratante también, en un momento determinado, decidir si hay que amputar o no, o que la amputación de esa pierna es el único tratamiento posible, ya pasaron, evaluaron un montón de cosas previamente, si había posibilidad de quimioterapia, si se lo podía sacar al tumor salvando la pierna. Bueno, cuando el equipo decide que la única forma es amputación, es porque ya pasó por un montón de evaluaciones. El chico no quería, el chico dijo no. ¿Por qué? Porque le gustaba, tenía como una idea, le gustaba mucho jugar al fútbol y tenía como una proyección personal de vida en donde él se veía haciendo carrera en el fútbol. Eh, entonces, cuando esto se discute en el comité, ¿no? Eh, los médicos que integran el comité preguntaron sobre el tema ¿no? Del tratamiento, bueno, si realmente la posibilidad de la amputación era la única posibilidad, preguntan, bueno, y probaron tal cosa, probaron tal otra, y el equipo tratante dice, sí, no, probamos esto, probamos lo otro, lo vio fulanito, lo vio menganito de otro hospital, hicieron una interconsulta. El aporte que hacemos los que estamos de salud mental ahí, preguntamos, bueno, ¿y el chico qué dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Y cuáles? ¿Charlaron con el chico? ¿Y el chico qué dijo? Porque quizá la consulta es, y el chico rechaza. El chico dijo que no quiere. ¿Por qué consultan? Porque nosotros decimos que hay que amputarlo, porque es la única opción posible, si no, el tumor crece y el chico se muere. Eso es lo que plantea el médico. La mamá le preguntaron a la mamá, hablaron con la familia no le gustó mucho, pero dijo, bueno, si es la única opción, si la opción es o amputar o que se muera, que lo amputen, y el chico no quiso. La consulta sí. Entonces, mi lugar, el lugar de los que estamos en el comité de salud mental, lo primero que preguntamos es, ¿y por qué el chico no quiere? ¿Qué pudieron hablar con el chico? Porque quizás el traumatólogo que está en esa reunión nunca tuvo la oportunidad de charlar mucho con el chico y de escucharlo. ¿Sí? Quizás pidieron la interconsulta y fue el equipo de salud mental de la sala a evaluar al chico o a tener alguna entrevista con el chico. Pero esto tiene que, dentro de la discusión del comité, tiene que estar puesto. Entonces, ese es más que nada nuestro lugar, si querés, como específico de cuál es nuestra participación en el comité. ¿Sí? Que es distinta del interconsultor de salud mental. Cuando llegan al comité, seguramente el equipo tratante ya tuvo entrevista, pidió ya la interconsulta con el equipo de salud mental. Pero en el comité es, bueno, introducir los aspectos emocionales, subjetivos de ese paciente, de esa familia, dentro de la discusión, que no queden por fuera, que no se convierta, como yo les decía, no es un ateneo médico, que no se convierta en una discusión sobre cuál es la mejor terapéutica para el paciente. Estamos pensando qué es lo mejor para el paciente en términos integrales, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, fue un caso que hubo hace unos años en donde, bueno, pasaba esto. Y había toda una discusión en relación a la edad del chico,
Porque ustedes saben, según el Código Civil, a los 16 años ya el paciente se lo supone autónomo para decidir sobre las intervenciones de salud respecto de su cuerpo. Pero esto es un límite jurídico, ¿sí? 15 años y 11 meses, 16 años y un mes. Hay que ver en qué contexto. Este chico tenía 15 años, 9 meses, todavía no había cumplido los 16, entonces desde lo formal no era necesario que él accediera, pero tampoco se iba a forzar, ¿no? Entonces, bueno, parte de las recomendaciones fueron que se siguiera trabajando con el equipo de salud mental para poder ahondar y profundizar un poco más en esta posición del pibe en relación a su pierna, que era una parte de su cuerpo que iba a perder, pero que implicaba perder ciertas ilusiones respecto de su proyecto, etc. Pero además también se hizo una consulta jurídica en donde ¿cómo es? Intervino un juez que vino al hospital, charló también con el chico y, y en un punto finalmente se decidió por decisión judicial, pero consensuada con el pibe. O sea, no fue una cosa que vino el oficio y dijo, bueno, no, listo, yo digo que lo amputen y ya está. Y les cuento que hasta para el chico fue como un alivio que tomara la decisión un tercero, un representante del marco jurídico. Porque bueno, después se siguió trabajando con él, pero bueno, fue como que ya no recayó tanto ni en el equipo médico, ni en la familia, ni en él esta decisión tan pesada, que era esta, o perdía la pierna o perdía la vida, ¿no? Eh, Digo, les traigo estos casos para que vean, bueno, que a veces son situaciones como muy complejas y para que vean esto, lo que es un dilema, ¿no? En donde, bueno, ninguna de las cosas que se decidieran iba a ser fantástica, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, algo había que decidir. El otro caso también es algo similar en relación al tema de la complejidad, porque es una nena de 12 años que empezó con dolor cervical, empezó con pérdida de movilidad de las piernas, después de las manos. Le encuentran un tumor en la zona cervical, que el tumor avanzaba, empieza con tratamiento de quimioterapia, y el problema es que la quimioterapia tenía más efectos adversos que beneficiosos. O sea, la quimioterapia le hacía muy mal, no estaba dando el resultado que necesitaba, que se necesitaba, porque las drogas de la quimioterapia le generaban una cantidad de complicaciones muy importante. Y ahí de vuelta, si se suspendía la quimioterapia, el tumor iba a avanzar. Pero si no se suspendía, eh, al final también la paciente iba a tener un mal final porque, o sea, si no se moría del tumor, se moría de los efectos de la quimio. Cada vez se fue complicando más la situación clínica, tuvieron que llevarla a terapia intensiva, pero la chica en terapia intensiva estaba despierta, estaba consciente y pide entonces irse a la casa. Eso generó en el equipo también todo un dilema, porque además no había condiciones socioambientales para que la chica pudiese irse con todos los cuidados que necesitaba a su casa. ¿Qué se hacía? ¿Se la dejaba en terapia? ¿Qué otras posibilidades había? Se había estado averiguando si se podía conseguir algún tipo de subsidio habitacional o algo por el estilo. Pero bueno, mientras tanto la situación de la chica se deterioraba. Bueno, hasta qué, esto es lo que yo les comentaba, bueno, hasta qué punto el equipo médico puede seguir haciendo y haciendo qué, y con qué objetivos, ¿no? Uno de los conceptos que nosotros pensamos mucho con el tema de los pacientes es esto de el confort y la calidad de vida, porque que no haya más tratamientos terapéuticos disponibles no significa que no se pueda seguir haciendo algo por el paciente.
se le puede proveer confort, se le puede dar la mejor calidad de vida posible y acompañarlo hasta que llegue el desenlace final, ¿no? Pero esto también para los equipos médicos a veces es muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces es uno de los motivos de consulta al comité. Pero bueno, les quería contar otro caso que en realidad es muy diferente y si uno lo ve o lo analiza, digamos, la situación clínica no es tan comprometida, no estamos hablando de un paciente terminal, no estamos hablando de decisiones al final de la vida, pero estamos hablando de autonomía del paciente y estamos hablando de discrepancias en, entre el equipo de salud y la familia del paciente. En este caso es una consulta que hacen del servicio de cirugía plástica de un nene de 10 años que era paciente de ese servicio ya desde hacía 2 años. El diagnóstico, lo que le pasaba, no era nada que comprometiera la vida, ya les digo. El chico tenía una malformación en la oreja, ¿sí? La oreja izquierda tenía una malformación y necesitaba una prótesis. Esta prótesis es una prótesis de plástico que se pone y se recubre con la misma piel de la oreja del chico. Si no se hacía esa cirugía, se podía complicar la cuestión de la audición. Bueno, un paciente que el servicio de cirugía plástica, un tipo de paciente que el servicio de cirugía plástica recibe, no es raro para ellos, digamos, es un paciente que es habitual para ellos, malformaciones, reconstrucciones con prótesis, bueno, lo van evaluando, hacen todos los estudios necesarios, le explican a los padres en qué consistía la cirugía, le muestran la prótesis, en una prótesis de plástico, ya les digo, que se pone en el lugar de la oreja y después como que se recubre, después que parece que tiene oreja el chico, ¿no? Porque el problema era que la oreja izquierda casi no existía. A los papás les pareció bien, firmaron el consentimiento informado, bueno, el equipo quirúrgico le pareció que el resultado era aceptable, a los padres también. El chico entonces tuvo su oreja izquierda reconstruida con la prótesis. Después de unos meses, eh, la intervención esta, o sea, hubo una complicación, había que hacer una nueva intervención como para acomodarse, le había como corrido un poco la piel y se veía la prótesis, entonces bueno, era una intervención menor que había como que volver a acomodar un poco esa prótesis, no era era una complicación esperable y tampoco era muy difícil. Piden, pero quedó para después de las vacaciones porque la familia se iba a visitar a la familia materna en otro país. Cuando vuelven, se hace esta reparación de esta complicación y parecía que iba todo muy bien. La evolución desde lo clínico, perfecta. Todo muy bien, cicatrizó, bárbaro. En una de estas consultas de la posoperatorio, la mamá le dice a la médica que quiere que se la saquen, que le quiere que le saquen la prótesis porque es dura. Claro, es una prótesis, la oreja no queda como una oreja, ¿no? Eh, es diferente, pero bueno, le habían mostrado la prótesis, le habían explicado. Pero la señora insiste con bastante firmeza que quiere que se la saquen, porque no quedó bien, porque no le gusta. Esto sorprende al equipo tratante, porque para ellos había quedado bárbara, claro, desde el punto de vista de los cirujanos, había quedado re linda la oreja. Y el chico estaba contento. El chico estaba contento porque incluso como ya no estaba en compromiso la posibilidad de comprometer la audición y estaba bien, hasta le habían dicho que si quería podía empezar a practicar deportes, que él quería. El chico estaba contento con su oreja, ya no tenía problemas en la escuela, porque por supuesto en el colegio algo le habían dicho cuando no tenía la cirugía hecha, porque tenía
una oreja a medias. Así que el chico estaba contento, ya no tenía problemas sociales en la escuela, pero la señora insistía. Bueno, entonces lo primero que hace el equipo, o sea, esto no generó enseguida la consulta al comité. Lo primero que hace el equipo es decir, bueno, vamos a pedir la interconsulta con el equipo de salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, le piden al equipo de salud mental que tenga algunas entrevistas con la señora y con el nene. Los resultados de esta intervención desde salud mental fueron estos, que, bueno, que el chico estaba muy bien, que había mejorado incluso su autoestima, que se sentía más seguro, que en la escuela le estaba yendo mejor, que tenía más amigos. Y por el lado de la señora, bueno, parecía que estas vacaciones con su familia materna había algo ahí que no terminaba de quedar muy claro, pero se pensaba que había habido algún tipo de cuestionamiento a esta señora, que algo había tocado en su lugar de mamá, esto como hipótesis, por supuesto, pero bueno, fue el resultado de las entrevistas, que hacían que no quisiera más esa prótesis. Bueno, entonces los médicos le explican a la señora que sacar la prótesis es peor, porque, digamos, le iba a quedar la oreja peor de como era antes, ¿sí? Porque implicaba deshacer todo lo hecho, eso tenía riesgos de infecciones, tenía riesgo de afectar la audición. Los padres fueron a otro hospital, hacen otra consulta en donde le dicen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, deciden consultarnos al comité de bioética, porque era tan insistente lo que planteaba la mamá que, bueno, eh, los médicos realmente tenían que tomar una decisión y no sabían muy bien qué hacer. Entonces, bueno, plantean la consulta como con todo lo que yo les cuento. Entonces, en el comité nos empezamos a preguntar. Bueno, por un lado se habría aspectos culturales que estuviesen influyendo en esta expectativa de la señora en relación a la modificación y al uso de la prótesis, o alguna cuestión más subjetiva de esta señora en relación a cómo ella veía, por qué ella veía, en lo que todo el mundo veía, que había sido muy bueno, e inclusive el chico, por qué ella veía ahí un mal resultado. Fue parte de y nos preguntamos, ¿habrá tenido que ver con estas vacaciones? ¿Habrá habido algún cuestionamiento por parte de su familia? ¿Se puede trabajar esto por el lado de entrevistas con el equipo de salud mental? Y una de las cosas que nos pasa con nuestros pacientes, justamente porque son niños, es esto, ¿no? El chico tenía 10 años, por supuesto, legalmente no tiene todavía la autonomía para decidir por sí mismo, pero ya tiene edad suficiente para que se lo escuche y para que se entienda que él está pidiendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí aparecían como todos estos conflictos entre el interés superior, la opinión del chico, la autonomía progresiva, el lugar de los padres como representantes de su hijo, hasta dónde había que escuchar a esta señora lo que decía en relación a su hijo y había que escuchar al hijo, ¿sí? Y esto además en la relación con el equipo tratante generaba un quiebre importante, hacía que la señora ya no pudiera escuchar, se había enojado tanto con el equipo porque no querían hacer lo que ella pedía, que ya no iba a poder escuchar otras cosas que se le dijeran. Bueno, fue todo un tema de debate y ya les digo, en realidad si uno lo ve de afuera, los otros casos que les comenté eran como sumamente mucho más complejos, pero la verdad que esto ponía sobre el tapete esta cuestión, ¿no? Eh, sobre el lugar, la autonomía y la voz del chico y el lugar de los padres y el lugar del equipo médico en estas decisiones. Finalmente, entonces nosotros hicimos estas recomendaciones. En principio, bueno, justamente tener en cuenta el principio de beneficencia y no maleficencia, y claramente lo que estaba pidiendo la mamá era maleficente, porque estaba sometiendo al chico a una nueva intervención y a algo que no iba a ser reparador, no iba a ser beneficiente para el chico.
teniendo en cuenta además que la opinión del chico, aunque no tuviese la edad legal para tomar la decisión, la opinión del chico era muy importante y había que escucharla. Ver quizás si, bueno, si más adelante había otro tipo de tratamiento posible, se podía reevaluar más adelante, incluso cuando el chico fuera más grande, qué quería hacer, o si existía otra posibilidad de otro tipo de prótesis, pero eso queda en suspenso porque por el momento no había. ¿Y cuáles eran entonces los daños potenciales o los beneficios de tomar en cuenta esto que pedía la mamá o no? Decidimos claramente que realmente el pedido de la mamá no era beneficioso para el chico. Por otro lado, bueno, evidentemente había alguna cuestión de esta señora que tenía que trabajar, así que recomendamos algún tipo de seguimiento por salud mental, si ella lo aceptaba, en función de esto, porque insistía tanto en algo que para el chico, Comité de bioética y una hecho clase bien. sobre bioética del hospital. Interesante. Eventualmente, en casos como estos, haciendo en simultáneo. eh, Y después barriendo. si se puede, ¿se podrá silenciar? Sí, Débora me parece que Ahí está está, con el... listo. Ahí, a ver. Ahí está, listo. No, porque si no se genera con mucha interferencia. Bueno, igual ya con esto voy terminando y abrimos si quieren a discutir. Bueno, les decía que en muchos casos cuando hay un pedido, una insistencia de los padres en relación a los niños que claramente son maleficentes para los niños, contamos con la opción de los organismos de protección de derechos, ¿sí? Por supuesto es una instancia posterior, pero nosotros siempre la tenemos en cuenta. Y también pensamos que por ahí, si quizás, si se podía cambiar el equipo tratante, con quien la señora pudiese tener otro tipo de diálogo, también quizás podía ayudar a que modificara o atemperara un poco su actitud. Bueno, y los últimos puntos que son los habituales que tenemos siempre en cuenta, siempre queda en la historia clínica tanto en las recomendaciones del comité como todo lo que se actuó y siempre queda abierta la consulta para volver a consultar o para volver a pensar sobre el caso, ¿no? Bueno, más o menos era esto, la idea era contarles cómo funcionamos y bueno, volviendo al título de la charla y a lo que preguntaban también ahí, bueno, cuál es el lugar del profesional de salud mental, del psicólogo, del psiquiatra en el comité. Ya les digo, en principio es aportar esta mirada que tiene que ver con los aspectos vinculares, subjetivos, emocionales, que están jugando en esa situación. A veces, no de los pacientes, sino de los integrantes del equipo de salud también, cosa que por ahí señalamos con muchísima sutileza, obvio, pero bueno, como que también muchas veces están presentes, sobre todo esto de que a veces un equipo como que se engancha demasiado, por decirlo así, con un paciente y pierde perspectiva en relación a la proporcionalidad de las acciones que están llevando adelante, ¿no? Bueno, no sé, dejo abierto para que podamos charlar y no sé, si tienen preguntas. Terminamos acá con una frase de María Marta Cunio, que es la coordinadora del comité y que es especializada en bioética y que plantea esto, ¿no? Nuestro verdadero enemigo no es la muerte, sino el ejercicio de una medicina deshumanizada y el uso de aquel tipo de tecnología que nos haga perder de vista al paciente como persona. La base de la bioética es esto, ¿no? No dejarnos que la tecnología nos lleve puestos y que no nos permita reflexionar sobre nuestros actos y sobre la ética de nuestros actos en tanto profesionales de salud. Voy a dejar de compartir, así nos podemos ver y nada,
charlemos, pregunten, lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Me quedé pensando en algo, digo, a ver, es interesante, es bioética, no es psicoética, digo, para ubicar esta cuestión de que supone la integración, la interdisciplina y sobre todo el debate con otras disciplinas, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, rápidamente, cuestiones o del psicoanálisis o de las psicologías en un sentido más amplio, uno podría pensar los casos a veces desde otro lugar, ¿no? En una suerte de psicoética. Pero sin embargo es interesante, ¿no? Ahí se pone en tensión con otras disciplinas, incluso con cuestiones religiosas, digo, ahí es interesante. Lo que pensaba ahí ¿es una tensión entre las ciencias de la vida, que incluiría la salud, y la ética? ¿O es, lo digo de esta manera quizás un poco incómodo, pero justamente para pensarlo, o es finalmente una reducción de la ética a una especie de aplicación a las cuestiones de la salud? Digo, ¿la ética sigue ahí presente o las ciencias de la salud en principio toman una versión de la ética y la reducen a un modo de resolver problemáticas, ¿no? Por eso digo, lo digo de manera incómoda, porque uno puede pensar, en términos incluso filosóficos, la ética quizás podría abrir campos que son incómodos para la ciencia de la salud, y que quizás la Mm. ciencia de la salud no soportarían las aperturas éticas, si no es que la bioética no termina siendo una ética aplicada, o si efectivamente se logra la atención, y uno dice, bueno, se puede debatir incluso más allá de coordenadas que son habituales para la ciencia de la salud. Sí, mirá, a mí me parece que es interesante lo que vos planteás, pero me parece que se va de lo que sería la ética aplicada justamente por esto de que nos da recomendaciones y promueve la reflexión. Y muchas veces, digamos, nos quedamos con más preguntas que respuestas después de todos estos debates, y uno se queda incluso con esta cuestión, esta, si querés, incómoda también, o este sinsabor, de que lo que se pensó tampoco es totalmente, eh, no cierra del todo, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que por ahí la bioética intenta, quizás no siempre salga, pero bueno, abrir más que dar respuestas. Me parece que la idea es abrir reflexiones. eh, no tanto dar respuesta, que por ahí estaría eso más en el campo de lo aplicado, me parece, ¿no? Eh, y lo de la psicoética, sí, y digamos, justamente esto de la transversalidad del campo y la posibilidad de la interdisciplina, eh, muchas veces en la práctica cotidiana hay que, justamente nosotros mismos nos tenemos como que ir pensando en esto, ¿no? Porque nos pasa muchas veces en la discusión sobre el paciente, fácilmente uno se puede deslizar o a la discusión clínica o a la discusión quirúrgica, porque entusiasma, ¿no? Entonces los médicos se entusiasman con preguntar sobre ese caso y siguen por el lado de preguntar cada vez cuestiones como más específicas de lo clínico, o en el caso nuestro, que está la psiquiatra y estoy yo, y uno se entusiasma por ahí en pensar cuestiones como más específicas de nuestro campo. Pero en algún momento eso hay que descentrarse, ¿no? Y dejar que el campo se abra. Perdón, y pensaba como al haber también integrantes de la comunidad a veces, o bueno, la dimensión religiosa, que puede ser una de distintas religiones, o la espiritualidad en general, es como que, o sea, no es solamente desde el punto de vista de la salud biológica o psicológica, sino que se incluyen otras dimensiones, no es solo interdisciplinaria, es integral, como vos habías dicho antes, con lo cual, digamos, no se reduce solo, bueno, a la disciplina médica o psicosocial, ¿no? Se incluye otras Claro, sí, sí, dimensiones y tal cual. otros sectores también, la comunidad, la mirada de la Justamente comunidad, por incluso ejemplo. para sacar esto incluso de lo que serían las disciplinas académicas, ¿sí? Porque justamente esto el miembro de la comunidad, como se llama, es el que trae el sentido común.
es el que de repente estamos como enredados en una discusión sumamente compleja, técnica, desde lo académico, científico, y el que levanta la mano y dice, y disculpen, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y por qué no le preguntaron al chico? Y de repente, después de toda una discusión sobre, bueno, si tomar una decisión o no en relación a determinada cosa, y digo, todos caemos por ahí, ¿no? Y de repente alguien que nos viene con otra voz y nos dice, pero ¿pensaron esto otro? ¿No? Y bueno, los representantes de distintos credos también son los que traen muchas veces esta otra visión, ¿no? Incluso desde los aspectos también culturales. Bueno, nosotros, la población del hospital es sumamente heterogénea, y no me refiero solo a que por ahí viene algún paciente de alguna comunidad originaria. Digamos, nomás en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores es un campo culturalmente muy heterogéneo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber distintos valores, distintos puntos de vista, distintas modalidades de vida que hay que tener en cuenta también. Distintos eh, estilos y modelos de crianza, por ejemplo, una cosa que nosotros nos vemos al trabajar con chicos, de que, bueno, de repente para nosotros determinadas prácticas de crianza son como habituales, o son vistas, por el contrario, como por nuestro medio en el que nos movemos, como nos espantan o nos preocupan, y para otros contextos quizás son prácticas también habituales, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos poder abrir y pensar que existen otras posibilidades. Sí, habías levantado la mano, sí, dale. No, quería preguntar si vos, o sea, en el último caso que presentaste, ponías al final que se ofrece al equipo que algún miembro del comité acompañe en la devolución a los padres o en alguna entrevista con los padres. Quería preguntarte si tienen experiencia de que la deliberación se haya hecho en presencia de los padres, si les ha pasado alguna vez, o bueno, esta modalidad, o en caso de incluir a la familia, se le incluye en un segundo momento, ¿no? Después de que se ha deliberado en el comité Sí. con los equipos. Mira, en realidad la posibilidad está abierta siempre. Nosotros les decimos, o sea, la consulta al comité, que esté en conocimiento de la familia. Si alguien de la familia lo pide, puede participar, no está cerrado. No es algo que habitualmente nos pase, por lo menos a nosotros. Pero, digamos, como uno de los ejes de funcionamiento es que justamente no es una deliberación ni secreta ni solo entre profesionales, ¿no? Digamos que también si los involucrados quisieran participar, está abierto. Y a veces, bueno, puede ser en una primera instancia o a veces en una segunda. Pero y sí, ya te digo, no es algo que pase habitualmente. No sé si porque a los pacientes les resulta como muy raro o no, este, o no le encuentran que para ellos sea un espacio, eso no sé. No es habitual que participen, pero está abierta la posibilidad de que puedan hacerlo. Ay, a ver, acá hay una pregunta. Hay casos que rechazaron la participación. A ver, primero hay una que dice, ¿cuál es la diferencia entre este último caso de la oreja del niño y la decisión de que los padres no quieren una transfusión para el hijo por su pensamiento religioso? ¿No se prioriza el beneficio del niño? Sí, pero creo que en realidad la diferencia está el riesgo de vida, ¿sí? Digamos, cuando hay riesgo de vida, casi les diría que no hay dilema, ¿sí? Directamente no se plantea, ni se plantea. Si hay riesgo de vida, la decisión está clara. Creo que en este caso se planteó el dilema se planteó porque no había riesgo de vida, pero había algo que para el chico no era beneficioso, ¿sí? Pero quizás no estaba tan claro. Por eso la consulta. Y me preguntan si hay casos que rechazaron la participación de la comisión. No sé a quiénes se refieren que lo hayan rechazado o no. En general, el equipo de salud se propone hacer la consulta.
suele haber acuerdo, ¿no? En general no hay alguien del equipo de salud que diga no, no vayamos, no hagamos la consulta. Puede pasar que digan que no les parece necesaria, pero esto tampoco lo obstaculiza, ¿sí? Eh, Sí, sobre todo que la cuestión de que son sugerencias que no son vinculantes, ¿no? Me parece que esto claro, tal cual. descomprime, o sea, no es un Sí, jurado, sí, sí. no es un jurado, Exacto, es sí, un sí. comité. Incluso no es un comité de ética, no nos metemos con la ética de la práctica, de la ética profesional, ¿sí? Tiene que ver justamente con las decisiones en relación al- a las cuestiones que son dilemáticas. Em, Puede pasar que a alguien del equipo de salud, sobre todo si hay distintos interconsultores, a alguno no le parezca necesario, pero no por eso va a decir, bueno, no, no vayamos. Eso voy, ¿no? Y sí, son siempre recomendaciones. Es más, por ahí a veces a veces vienen esperando que les digamos qué tienen que hacer y en ese ahí queda como un punto de desilusión en el sentido de que no les vamos a decir qué hacer, eso lo tiene que decidir el equipo médico. A pensar Disculpen, me tengo que y a retirar. reflexionar y Muchas a darles gracias. herramientas para que ellos tomen la decisión. Morgana, Sí, Lucila, perdón que estuve sin video, pero tengo muy mala conexión y si me conecto con el video se empieza a cortar todo. Bueno, primero agradecerte un montón la presentación, de mucha claridad y también como esto, un dispositivo como novedoso en varios sentidos, en esto que decís de la participación de la comunidad, de la cuestión de lo religioso, de todo lo que implica. Y lo que te quería preguntar, como en la experiencia del comité en el hospital, estas recomendaciones que después ustedes dan, em, ¿cuánto termina en el equipo de salud como siguiéndolas? O sea, ¿es algo que en general ordena o por ahí después sí. no se toma en cuenta? En general los equipos de salud que vinieron a consultar eh, nos agradecen nuestra Mm, intervención, toman muy en cuenta todo lo que les decimos. Digamos, el comité dentro del hospital en ese sentido está bastante reconocido positivamente y siempre, bueno, esto, ¿no? Nos agradecen y nos dicen que les ayudó a pensar, que les ayudó a decidir, que les ayudó a ponerse de acuerdo y suelen ser atendidas las recomendaciones, sí. perfecto, bien, muchas Lo gracias. que sí puede pasar, como yo les decía, muchas veces las situaciones clínicas de los pacientes son muy dinámicas y bueno, quizás hay que rever esas recomendaciones periódicamente, ¿no? Porque bueno, el estado clínico del paciente va cambiando y lo que era válido en un momento, por ahí después ya no tanto. Pero, pero en general son como muy bien recibidas nuestras intervenciones y recomendaciones. Igual que interesante esto, ¿no? Decía Lucila, que se pueda ordenar sin que se vuelva una orden, ¿no? Digo, me parece que cómo jugar ahí todo el tiempo la posibilidad de que estos son espacios de reflexión que claramente ayudan a ordenar para pensar mejor los casos, para tomar algunas decisiones, pero que finalmente las responsabilidades siguen siendo las responsabilidades médicas que están en juego, o de tratamientos que están en juego, o decisiones familiares que están en juego, ¿no? Pero cómo el comité logra ordenar, ¿no? Logra ordenar lo que a Sí, sí, veces es sí. tan confuso. Tal cual. Por eso yo les decía, incluso el hecho de tener que sentarse a llenar un formulario. Ya desde ahí, eso les ordena, porque tienen que ordenar el caso, tienen que decidir qué ponen, qué no ponen, tienen que pensar entre ellos cuál es el conflicto o el dilema. A veces ha pasado que quizás cuando después la consulta no llega, porque nos dicen, no, es que cuando nos pusimos a completar el formulario, en realidad nos dimos cuenta de que nuestro tema era otro, no tenía que ver con esto, o que al tratar de completar la información nos dimos cuenta que faltaba información y no podíamos decidir porque no teníamos todos los datos, ¿no? Por quizás estudios o evaluaciones de otras especialidades. Entonces ya desde ahí eso ordena. Y desde ya que sí, que eso ayuda mucho a los equipos y a la interrelación entre equipos dentro del hospital. Qué sé yo, insisto, pónganle, no sé, un equipo quirúrgico y un equipo clínico, ¿no? Donde tienen visiones distintas. Y el equipo quirúrgico insiste con hacer determinada intervención y al equipo clínico le parece que no, ¿no?
Y entonces ahí en realidad no hay un dilema bioético, en realidad lo que hay es una diferencia de opiniones entre los equipos. Sentarse a pensar esto puede terminar en un dilema bioético, como no, como en una diferencia de opinión desde el terreno de lo médico, que terminan dirimiendo como en un Ateneo, ¿no? Pero en este sentido también ordena. Sí, pensaba que un comité de bioética descompleta bastante la cuestión de las totalidades que se juegan en servicios de la salud, ¿no? Digo, por ejemplo, cirugía piensa que sabe lo que resuelve de manera total, y sin embargo acá se descompleta porque aparece una instancia que pueda pensar los dilemas éticos. Pensaba que, bueno, el comité descompleta en gran medida el hospital, pero sobre todo la presencia de otros que no sean profesionales de la salud descompleta el comité. Porque claro, Claro. un sacerdote, alguien que puede sostener el sentido común, un abogado, descompleta el servicio hospitalario. Entonces, finalmente el comité se descompleta en sí mismo en su funcionamiento. Lo que pensaba ahí es cómo lidiar en los comités con efectos de imaginario, decimos los analistas, que son inherentes a cualquier grupalidad, ¿no? Digo, un comité finalmente es una grupalidad. Cómo aparecen ahí en juego distintos discursos con distintas posiciones de poder, ¿no? Si es que los comités pueden resolver esto de alguna manera, o esto es efecto de cada vez, ¿no? Digo, porque me imagino que como cualquier grupo humano, está afectado a cuestiones del orden de posiciones de poder en juego en términos discursivos. Sí, sí, de hecho, además somos parte del mismo hospital, así que estamos atravesados por cuestiones, por políticas institucionales, o sea, tampoco estamos por fuera de la institución y muchas veces las consultas también están atravesadas por estos temas, en donde, bueno, parte del trabajo, ¿no? ¿Qué sé yo? Una cosa interesante, por lo menos en el caso de nuestro comité, es que la coordinadora, que vieron que les puse la frase al final, no pertenece a la institución, no es personal de la institución, es una coordinadora externa que igual está hace muchos años, pero que nosotros la convocamos porque es especialista en teología y en bioética. Y creo que esto también nos ayuda a descentrarnos un poco de esto. Y lo otro es que, bueno, somos un grupo que hace bastante tiempo que es más o menos el mismo grupo trabajando y, y que muchas veces reflexionamos sobre nuestro mismo accionar, ¿no? Pero bueno, no escapamos, por supuesto, a estos efectos que siempre pueden estar presentes desde ya. Más por esto, somos parte de la misma institución, ¿no? ¿Sería mejor De estas cuestiones. que el comité no sea de la institución? Va, no sé. No, a mí me parece que no, porque en realidad muchos de la base de lo que se plantea, se discute y se reflexiona tiene que ver con conocer la realidad interna de la institución y de el tipo de pacientes que recibimos y el tipo de demanda que recibimos, ¿no? En donde quizás las recomendaciones de nuestro comité en otro espacio institucional no funcionarían, ¿no? Y porque también esto, el, el vínculo con los distintos equipos del hospital también se ha ido construyendo. Hay equipos de determinados servicios, por ejemplo, el servicio de terapia intensiva, que consulta más o menos frecuentemente, o el de neonatología, por el tipo de pacientes que tienen, digamos, ya han establecido también una relación y un vínculo con este comité, ¿no? Pero creo, no me parece que funcionaría si fuese totalmente externo. Sí me parece que es una buena cosa que algunos integrantes sean externos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué Bueno, tal? gracias Mónica por la presentación. Yo quería hacer una consulta en relación a la pandemia, si podés comentar algo, si hubo algún tipo de demanda, digamos, compulsiva o no, digamos, con los casos de la pandemia, o, digamos, si hubo mayor demanda, qué tipo de presentaciones tuvieron, digamos, en el equipo. Sí, no particularmente. Mira, nosotros sí hicimos algunas, o sea, obviamente cuando empezó el tema de la pandemia,
pudimos pensar algunas recomendaciones que tenían que ver con la atención general de los pacientes, que hace mucho a la particularidad de nuestra institución y al tipo de pacientes que tenemos, porque una de las dificultades que se produjo fue la circulación de gente, el hecho de que los chicos tenían que estar acompañados por algún adulto y habitualmente los adultos se turnan y van y vienen, la mamá, el papá, una tía, una abuela, y con el tema de la pandemia, como que esa circulación de personas, sobre todo los primeros meses, eh, iba un poco chocaba en conflicto con el tema del cuidado del personal de salud, ¿no? Porque bueno, había más posibilidad de traer y llevar contagios. Eh, pero en relación a los casos no hubo como ninguna particularidad. Seguimos trabajando, el comité siguió trabajando siempre. En el momento en que empezó la pandemia, pasamos a trabajar por Zoom, hicimos reuniones con los equipos de salud por Zoom. Ahora ya volvimos al trabajo presencial, estas reuniones que yo les digo con los consultantes. El tipo de situaciones era más o menos la misma, con el agregado de que en el contexto de pandemia se hacían difíciles algunas cosas. Por ejemplo, esto de pensar una internación domiciliaria o pacientes del interior que, bueno, quedaron acá en el hospital y ya estaban en condiciones de irse y no podían, y esto generaba algún tipo de complicación o de reflexión, pero no mucho más que eso. En realidad, en relación al COVID, ustedes saben que la población pediátrica no fue la más afectada porque no hubo situaciones de extrema cuestiones que implicaran decisiones muy específicas en relación al COVID. Digo, no es que teníamos la terapia llena de pacientes con COVID ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? De hecho, los primeros meses el hospital tuvo muchos menos pacientes, porque se internaban menos, bueno, sobre todo los primeros meses que los pacientes ni siquiera podían salir de la casa para venir a consultar, con lo cual ¿cómo es? Se redujo mucho el tipo de consulta, o sea, siguieron viniendo los pacientes como más crónicos que no podían interrumpir los tratamientos, pero bueno, un montón de situaciones no se pudieron, no llegaban al hospital, entonces bueno, en ese sentido no llegaban tampoco al comité, ¿no? En relación al aborto, me preguntan, bueno, no es un tema que específicamente en nuestro comité trabajemos demasiado, más allá de que obviamente planteamos nuestras posiciones, etcétera, pero no es un tipo de consulta que llegue al comité nuestro. Sí se practican, bueno, ya desde hace unos años en el servicio de adolescencia con pacientes adolescentes ambulatorias. Se practicaba bueno, todo el tema de asesoría y de interrupción voluntaria antes de la ley con el paraguas del fallo FAL y ahora con la ley desde ya que la gente del servicio de adolescencia eh, se trabaja en el tema sin demasiados conflictos, diría yo, y no es un tipo de consulta que llegue al comité. Digamos, no es algo que particularmente. Lo que más llega al comité nuestro, ya les digo, son cuestiones que pueden poner a un niño o niña o a un adolescente en una situación que implique un riesgo de vida y las decisiones de los adultos los estén afectando en ese sentido. Y sobre todo, bueno, casos como muy complicados que tienen que ver con esto, la limitación del esfuerzo terapéutico y la toma de decisiones como muy ahí al filo, al borde, ¿no? Pacientes neonatológicos con unas patologías súper complejas, con muy pocas chances de vida, y que sería necesario hacer un montón de intervenciones como para poder dar alguna chance posible, y donde se evalúa permanentemente, bueno, entre lo cruento de esas intervenciones y el beneficio esperado, ¿no? Por ejemplo, en bebés muy pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, si vale la pena, en el sentido de que si es proporcionado
a un bebé muy pequeñito, intentar hacer una cirugía súper compleja de reconstrucción de algún órgano, no sé, de un intestino o algo así, en función de la calidad de vida y de las chances de éxito de ese tratamiento, ¿no? Digamos, si es un tratamiento excesivamente cruento que lo expone al bebé a- a una situación muy, muy complicada en función de cuál es el pronóstico de esta patología, ¿no? Ese tipo de consultas son las más habituales. Bueno, Mónica, queremos agradecerte muchísimo por esta charla y por este debate que se inició, que para nosotros como cátedra es fundamental. Agradecerles a todos que hayan estado presentes. La grabación va a quedar, la vamos a hacer circular, la usaremos en próximos cuatrimestres también, porque para nosotros va a ser material de la cátedra. Si hay preguntas o comentarios que quieran hacer, seguimos, digo, nos las pueden hacer a la cátedra, después nosotros se las enviamos a Mónica y vemos cómo se las podemos hacer llegar las respuestas o comentarios. Pero bueno, muchísimas gracias, Mónica García Barte, por haber estado en este espacio y a todos por habernos acompañado en esta primera actividad de la cátedra de Ética, de Ontología y Problemática Bioética de la carrera de Psicología de iSalud. Así que, bueno, muchas gracias a todos, un gran Bueno, abrazo. gracias por el espacio. No, gracias a vos. Gracias evidentemente a profesoras de la cátedra, bueno, y a las alumnas participantes. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, gracias. Adiós.